Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos del episodio 9 de Cutie Pie, pero antes quiero decirles un comunicado importante de la empresa de la serie, y es que este sábado no habrá episodio 9 en YouTube en el canal Mandy Channel. Lo que sucede es que este fin de semana se celebra el Songkran, que es el Año Nuevo tailandés. Es una fecha importante para los tailandeses y por eso se ha suspendido la emisión de varias series que tienen el mismo horario de Cutie Pie, por ejemplo King Porsche, entre otras series. El episodio 9 lo veremos el 23 de abril. Y bueno, eso es todo el comunicado. Antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Creo que hemos llegado a la parte más emocionante de la serie. Bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho esta parte de la historia porque podemos entender mejor a Liam y conocerlo más. Hay demasiadas cosas sobre Liam que hacen que lo admire. Claro que él es una persona que puede equivocarse, pero todo lo que hizo ahora fue por amor. En el libro de la serie, la historia es contada desde la perspectiva de Kua. Por eso entiendo que algunas personas todavía desconfíen de las intenciones de Liam. En el episodio 8, Liam le confesó sus sentimientos a Kua porque ya no podía contener todo ese amor que sentía, porque la verdad, Liam quería esperar a que Kua le tuviera confianza suficiente para decirle sus secretos. Sin embargo, al final, Liam no esperó a que eso suceda, porque ahora que tiene a Kua más cerca, o sea, ahora que viven juntos, entiende las razones de Kua para no decirle sus secretos. Liam ahora entiende que Kua todavía es un poco inmaduro por su edad y no se abre fácilmente a las personas por miedo a ser lastimado. De hecho, en el episodio 8 entendimos los miedos de Kua. Kua tiene miedo de que Liam lo esté engañando y no lo ame realmente. Y por otro lado, también tiene miedo de que Liam descubra su doble vida porque piensa que Liam dejaría de amarlo. He visto varios comentarios donde algunas personas piensan que Liam es el culpable de las inseguridades de Kua, pero no es cierto. Kua ha crecido con inseguridades por pertenecer a una familia noble y tener que seguir las etiquetas de una persona rica. De hecho, Liam también tiene muchas inseguridades. Es por eso que moldeó su personalidad real a una personalidad más fría y seria. Cuando Liam era adolescente, sufría mucha discriminación por parte de la sociedad, ya que él es de ascendencia china. Incluso había personas que trataban de convencer a la madre de Kua de disolver el compromiso de Liam y Kua. Liam se enteró de eso y por eso ha tratado de ser el mejor prometido para Kua. Y ya que hablamos de este tema, quiero explicarles algo. Seguro varios todavía tienen la duda de por qué Liam actuaba muy serio con Kua al comienzo de la serie. Liam actuaba de esa forma porque era la postura correcta que debía tomar con Kua, una postura donde es respetuoso, aunque en realidad Liam no sabía cómo acercarse a Kua de otra forma. ¿Recuerdan el episodio 6? Cuando Liam busca en Google cómo es una cita perfecta para robar el corazón de alguien, lo que sucede es que Liam nunca había tenido una relación romántica antes. Es por eso que no sabía cómo debería actuar cuando está con Kua. Además, Liam es mayor que Kua por 7 años. Y Liam quería esperar a que Kua cumpliera los 20 años. De hecho, Kua en la serie recién ha cumplido los 20 años. Dicho todo esto, Liam es una gran persona que jamás se aprovecharía del amor de Kua. En los avances del próximo episodio, vemos que Liam y Kua se están acercando cada vez más, tratan de aprender el uno del otro y sobre todo no quieren fingir frente al otro. En el próximo episodio creo que veremos una escena muy bonita del libro. En esa escena, Kua le dice a Liam que quiere ayudarlo a preparar el desayuno, la receta de la ensalada de huevo salado, pero Liam no quiere que lo ayude porque tiene miedo de que Kua se lastime. Sin embargo, Kua insiste en ayudarlo y Liam le pregunta a Kua si de verdad es el deseo de Kua ayudarlo a cocinar
o si solamente quiere quedar bien con él. Liam le dice a Kua que no es necesario que se esfuerce en hacer cosas que no le gustan porque Liam se casará con él porque lo ama y no para tener a alguien que cocine para él. Kua se emociona mucho porque eso significa que Liam no está decepcionado de él. Además, en los avances también escuchamos cuando Liam le da las gracias a Kua por crecer y convertirse en su felicidad. Esa es una línea muy hermosa del libro y sucede en esa misma escena donde están en la cocina. También descubriremos el secreto de Liam. He leído en varios comentarios del episodio 8 que desconfían de las intenciones de Liam, ya que ahora él es dueño de varias propiedades de la familia de Kua. Creo que si no conociéramos la historia del libro, podríamos incluso deducir que Liam tal vez se está aprovechando del amor de Kua para estafar a la familia Kirati y despojarlos de sus bienes. Pero este no es el caso. En realidad, la familia de Kua está en bancarrota, han perdido toda su fortuna por las incontables deudas que tienen. Es por eso que la familia de Kua se ve obligada a vender todas sus propiedades y pagar sus deudas. Liam se entera de los problemas financieros de la familia de Kua, entonces compra la mansión Kirati y otras propiedades de la familia de Kua. Liam decide comprar la mansión porque quiere regalársela a Kua como regalo de bodas. Sin embargo, no todo es fácil porque Liam se endeudó demasiado al realizar esa compra y debe enfrentar esa deuda en los próximos 3 años, o de lo contrario podría perder su fortuna. Además, Liam no quiere que Kua sepa todo este problema porque no quiere que Kua sufra cuando sepa que su familia lo perdió todo, aunque eventualmente tenía planeado decírselo, pero no sabía cómo. Otra cosa que veremos en el próximo episodio es cómo Hye-ji trata de acercarse a Dio, ya que no quiere perderlo. Sin embargo, ahora Dio es quien huye de Hye-ji porque está confundido por el beso que se dieron, obviamente porque Dio quiere que Hye-ji le confiese que lo ama primero. En el próximo episodio veremos cómo Liam le dice a Hye-ji que debería contarle los secretos que oculta a Dio, para que ambos puedan comenzar desde cero. Además, Hye-ji ama a Dio, pero se siente muy culpable porque Dio perdió sus recuerdos de infancia por algo que ocurrió cuando Hye-ji estaba presente. Esperemos pacientemente los próximos episodios porque la serie está muy bonita. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima.